Ya estamos en vivo. ¿Estamos en hora? Podemos iniciar. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Periodistas del Perú, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de conferencias Matilde Pérez Palacio, Carranza, organizado en el marco de las celebraciones por el 40 aniversario de nuestra orden profesional. Un artículo de la psicóloga Patricia Ramírez, publicado en el diario El País en el año 2014, decía que la comunicación en las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos, con ciertas ventajas y desventajas. De los amigos contados con los dedos de una mano, se ha pasado a tener cientos, a los que la mayoría de las veces nunca se ha dado un abrazo. Estas estructuras de contacto acercan y alejan, permiten comunicarse a cualquier hora del día con cualquier persona, aunque viva a una distancia kilométrica, pero también pueden aislar a las que están más cerca. Con diferentes finalidades, desde la meramente profesional hasta la de compartir ocio, conocimientos o buscar pareja, todas ellas atienden a una de las necesidades básicas del ser humano: estar en contacto con otra persona, socializarse y cubrir el sentimiento de pertenencia. Esto es en la parte afectiva, pero los periodistas y comunicadores, que para nosotros es un medio donde debemos llevar nuestros mensajes, ¿cómo lo estamos haciendo? Este interrogante la resolverá nuestro invitado de hoy. Con él hablaremos sobre la buena comunicación en las redes sociales, para lo cual hemos invitado al destacado colega Jesús Raimundo. Antes de iniciar y presentar al señor Jesús Raimundo, queremos darles algunas recomendaciones para el desarrollo de esta conferencia. La disertación tendrá una duración de 40 a 45 minutos. Los participantes deberán tener el micro apagado a fin de no interrumpir la conferencia. Las preguntas deberán ser formuladas de manera breve por chat. Nuestro invitado, el señor Jesús Raimundo, es autor del exitoso libro La redacción no se improvisa, editado en Perú y España en formato tradicional y digital. Es periodista, docente universitario, escritor y emprendedor. Dirige la Escuela de Comunicaciones Artífice. Su experiencia de cerca de 3 décadas abarca la redacción, corrección y edición de textos profesionales. Vamos a dar pase a nuestro invitado. Muy buenas tardes, señor Jesús Raimundo. Buenas tardes. Algunos aspectos. Hola, no sé si se me ha escuchado. Muy buenas tardes a todos los colegas. Un abrazo a cada uno de ustedes en las diferentes ciudades del Perú y también en otras ciudades de otros países. Para mí siempre es grato poder hablar con ustedes, compartir temas que son vitales en estos tiempos como es la redacción. Muy bien, el tema que yo voy a trabajar es la nueva comunicación, la buena comunicación en las redes sociales. Empiezo entonces compartiendo algunos aspectos que son muy importantes ubicar de cómo ha cambiado en estos últimos años el tema de la comunicación. Aquí les comparto algunas cifras que marcan digamos, el panorama de lo que estamos viviendo en estos tiempos. De los cerca de 33 millones de peruanos, 24 millones de usuarios son usuarios activos de las redes sociales. Este dato es impresionante. Hasta hace un par de años eran 17 millones los usuarios de Facebook, hoy son 22 millones. El 97% de los usuarios acceden a las redes sociales a través del dispositivo móvil, del llamado smartphone, móvil, celular. Es
es esta herramienta que nos permite a nosotros estar en contacto con las redes sociales, no solo para enviar mensajes, sino también para recibir mensajes. Aquí les presento 3 titulares que marcan un tanto el panorama de lo que está ocurriendo en estos tiempos. El Perú se ha convertido en el 4º país con mayor consumo de Internet en Latinoamérica. Facebook es de lejos la red social que tiene mayor número de usuarios, seguido por Instagram, que privilegia los videos y también las imágenes, y seguido por TikTok, que empieza a tener mayor presencia en los jóvenes. Son las redes sociales más usadas en el Perú. Sin embargo, Twitter viene a ser una red social para los periodistas, para los medios, para los líderes, para los influencers, una red social tan importante en estos tiempos. Ahora, a través o a raíz de la pandemia, de la COVID-19, se ha incrementado también el consumo de las noticias que se difunden por las redes sociales. Así como ha cambiado la difusión, hemos migrado de la escasez a la abundancia y a la exagerada difusión a través de las redes sociales. Muchos opinan hoy que consumimos mayor información que en cualquier otra época de la humanidad. Leemos y escribimos mayor cantidad de información a través de las redes sociales que en cualquier otra época de la humanidad. También la rutina del periodista ha cambiado. Los periodistas hemos dejado no solamente las salas de redacción en estos días, porque estamos trabajando más a través del remoto y haciendo nuestras labores muchas veces de nuestros hogares, sino también nos hemos tenido que adaptar a una nueva forma de informar, de recoger la información y de compartir la información. No solo en el Perú, sino en otras ciudades, en el mundo en general, se está presentando estos cambios y hemos encontrado también una forma distinta de acercarnos a la realidad. Sin embargo, este nuevo escenario nos está obligando a hacer algunos cambios, digamos, en el día a día, y los periodistas estamos trabajando en condiciones precarias. Hay una cifra alarmante del número de fallecidos de periodistas, que es de 82 en estos 5 primeros meses de pandemia. Algo está ocurriendo en nuestro gremio y en los sistemas, en las rutinas periodísticas que nosotros desarrollamos en estos últimos días. Sin embargo, hay algunos aspectos que nosotros sobre los que necesitamos reflexionar. Por ejemplo, es de cómo estamos usando las redes sociales en este escenario tan dinámico, tan cambiante. ¿Qué papel estamos cumpliendo los periodistas? Este documento que ustedes ven en pantalla, que es COVID-19, Consejos para Informar, es una herramienta vital que la OPS ha lanzado precisamente para orientar a los periodistas, para guiar a los periodistas en cómo es que debemos informar en estos tiempos. ¿Y cómo estamos usando nosotros las redes sociales en estos últimos tiempos? El periodista se ha convertido en la actualidad en un canal. Nosotros, a través de las redes sociales, enlazamos un suceso con la difusión, con nuestras audiencias, con nuestros usuarios, con nuestros seguidores. En ese sentido, estamos también aportando a una dinámica que está cambiando y que sobre el cual deberíamos reflexionar. Hoy, ¿no es cierto?, hay valores que son menos importantes y menos rentables. Hoy valoramos menos la verdad, porque es cierto que en la posverdad, en tiempo de posverdad, hay una gran presencia de fake news, noticias falsas, noticias tergiversadas, mentiras que se esparcen a través de las redes sociales, y los periodistas tenemos también una responsabilidad frente al uso que estamos realizando a través de las redes sociales. Hoy hay valores más importantes desde la práctica, que es la inmediatez o la instantaneidad. Hoy es más importante la masificación.
hemos desplazado con estos cambios que se están dando a través de la inmediatez y la rapidez con que tenemos que informar y compartir, y este deseo de masificar las noticias a través de las redes sociales, estamos desplazando un valor muy importante que define el buen periodismo y la calidad de nuestra información, que son los criterios de la verdad. Y siempre estamos justificando en algo que para mí es un mito, ¿no? No tenemos tiempo para filtrar, no tenemos tiempo para comparar, no tenemos tiempo para verificar los datos porque hay otro colega en la red social que me va a ganar la partida. Es decir, este otro colega o este otro medio informará antes que yo y entonces yo voy a aparecer segundo, tercero y entonces no tiene sentido, ¿no es cierto?, en esta dinámica rápida, veloz, informar a costa de sacrificar el criterio de la verdad. La pregunta es entonces, ¿interesa la abundancia? Es decir, ¿interesa el número, la cantidad, o interesa la calidad? ¿Estamos trabajando más mirando los números, el cuánto, o nos interesa más el tema de la calidad de la información que nosotros estamos difundiendo a través de nuestras cuentas de redes sociales? Si nosotros estamos más con la mirada hacia la cantidad, a cuántos likes recibimos, a cuántas veces se comparten esta información, a dar la información de manera rápida, sin verificar, sin contrastar, sin reflexionar, sin tomarse el tiempo de analizar qué estamos logrando o cuáles son las consecuencias que estamos nosotros logrando con ese proceso. Ahí entonces hay una tarea muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es que estamos convirtiendo esta información que nosotros difundimos a través de las redes sociales en una mercancía. Como toda mercancía ingresa como una especie de una bolsa de valores, y esta mercancía, el precio de esta mercancía llamada información, dependerá entonces de la demanda de los usuarios, de estos 22 millones de usuarios que están en Facebook, y dependerá también del interés que genere en los usuarios de las redes sociales. Más de 6 millones están en Instagram, por ejemplo. Dependerá de los usuarios. Y nosotros estamos en esta carrera muy dinámica, muy veloz, muy intensa, compartiendo información a cada rato y sin verificar la información. Y entonces nos estamos olvidando de algo muy importante que es, y esencial en el periodismo, que es la verificación, ¿no? La verificación de las fuentes, la verificación de los datos. Y no tenemos el mínimo cuidado con los errores que nosotros podemos difundir a través de nuestras cuentas en las redes sociales, incluso poniendo en riesgo nuestra credibilidad y nuestra reputación. Y no solamente nuestra credibilidad y nuestra reputación como profesionales de las comunicaciones, sino también ponemos en riesgo la reputación de nuestra profesión, que es el periodismo. Y al mismo tiempo ponemos en riesgo a los medios de comunicación donde nosotros trabajamos y si vamos más allá, incluso al periodismo peruano. Y cada vez estamos en una dinámica muy intensa, muy rápida, y no nos detenemos a reflexionar, no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a analizar cuál es el papel que nosotros estamos cumpliendo. La sociedad, ¿cómo nos ve a nosotros en estos tiempos? ¿Qué es, en el fondo, el periodista? ¿Cuál es el rostro del periodista en estos tiempos? Nosotros somos también fuentes muy importantes de información. Quisiera contar rápidamente una anécdota que yo viví hace ya algunos años. Fui a una comunidad muy lejana del Perú, una comunidad campesina, una de las más pobres del Perú, en Huancavelica, y fuimos a una comisión para trabajar un reportaje sobre un hallazgo de unas momias en esta comunidad. Y paradójicamente, uno va con ciertos prejuicios a veces a recoger la información. Y entonces encontramos
que en esa comunidad alejada donde no llega la televisión, donde aún no existía las redes sociales, donde no existía la comunicación telefónica, donde no leen los diarios ni las revistas, solo llegaba la radio. Y entonces, en ese momento del trabajo, un comunero me pregunta y me dice algo que me marcó y me hizo pensar de cómo nos están viendo los usuarios, los lectores, o cómo nos ve la sociedad a los periodistas. Dijo, usted que es periodista, dígame por favor cómo va el caso del juicio a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Ellos esperaban una información de investigación, una información de lo más actual. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo saben del detalle de estos juicios que se están dando? ¿Cómo llegan? Es que la radio llegaba ahí. Sí, pues nosotros tenemos esta idea de que la radio está en todas partes y hoy las redes sociales tienen esta energía y esta capacidad también de estar en todas partes. Miren cuántos millones de usuarios tienen celulares y cuántos millones de personas usan las redes sociales. Y lo que nosotros difundimos a través de las redes sociales no queda entre los amigos, entre un grupo de personas, un grupo de colegas, sino hay muchas personas que nos están leyendo, que están revisando la información que nosotros estamos transmitiendo. Y entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta sobre la calidad de esta información que estamos trasladando. Y estoy hablando como fuente. El periodista debe analizar, debe verificar la información que comparte a través de sus redes sociales. En segundo lugar, ¿cómo nos ve la sociedad? Cuando yo empecé en el periodismo ya hace cerca de 30 años, en el diario El Comercio existía un programa educativo que se llamaba El Comercio en la Escuela. Entonces, yo participé en una de esas primeras acercamientos con los profesores y pude ver que el texto que yo había escrito con la presión del cierre de edición era desmenuzado, era valorado, era analizado, era como, ese texto era llevado como a un laboratorio donde los estudiantes buscaban el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, el cuánto, la estructura de la oración, la estructura del párrafo, cómo se construía el titular, la bajada, y cómo se armonizaba entre el fondo y la forma. Y uno a veces no reacciona o no reflexiona y no sabe la dimensión o desconoce la dimensión de los textos que nosotros redactamos. Cuando vi eso de cerca, me di cuenta que mi texto no acababa solo cuando uno las publicaba, ni tampoco el filtro que hacía el editor terminaba ahí. Hoy, nuestros textos, los copies, los posts, los tweets que nosotros compartimos a través de las redes sociales, deben también garantizar la claridad, la precisión, la corrección, el buen uso de las normas lingüísticas, el dominio de la lengua, el dominio del buen estilo periodístico en las redes sociales. Las personas que nos leen a través de las redes sociales nos distinguen frente a otros profesionales que usan las redes sociales y esperan de nosotros también la corrección. No solamente entonces es el fondo, sino también es la forma. No solo es la falta de verificación y de confirmación, sino también es la forma de cómo estamos nosotros manejando nuestras cuentas de redes sociales. Gabriel García Márquez dijo esto el año 1996. 1996, en una reunión, en una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Y no estamos escuchando a Gabo, ¿no? Nosotros estamos desesperados, estamos locos, entre comillas, ¿no? Desesperados, apasionados por ser los primeros en dar la noticia. Y no nos percatamos, no tomamos las previsiones para dar esa noticia de la mejor calidad.
no importa quién lo comparta, lo primero es que yo lo doy antes que lo demás. Y no estamos tomando en consideración de qué cosa es la mejor noticia. La mejor noticia es la noticia que se da primero, o la mejor noticia es esta noticia confirmada, verificada, analizada, revisada y bien escrita. Muy bien, eso hoy con las redes sociales se evidencia, y en esta conferencia no he traído, por si acaso, los casos de los periodistas, de mis colegas, ningún caso, porque yo suelo publicarlo en mis cuentas de redes sociales, y también a veces me gano enemigos gratuitos. Hay quienes no comprenden nuestra labor, la labor de un profesor, y en realidad sigo simplemente la tradición de maestros como Alex Grigelmo, quien tiene un maravilloso libro llamado El estilo del periodista, un voluminoso libro donde él recoge todas las faltas de redacción en ortografía, sintaxis, estilos, de los periodistas de su país y de los periodistas de otros países y de los periodistas del diario donde él trabaja, incluso de los textos que él ha redactado. Y nadie se hace problemas. Pero aquí, cuando nosotros publicamos en las redes sociales, no nos ponemos a pensar que lo que estamos publicando ya es público y es masivo, y cualquiera puede analizar los textos. Ya no es un texto personal, se ha difundido y uno está poniendo y está colocando también su marca. Entonces, la credibilidad de un periodista nosotros lo tenemos que distinguir de los demás de la siguiente manera. ¿Qué está pasando ahora en los días de la COVID-19? Los periodistas no sabemos si se escribe la COVID o el COVID. Esta es una pregunta que a mí me hacen todos los días. Mínimamente me hacen 3 preguntas sobre esto. Profe, ¿es la o es el? Miren cuántos meses ya ha pasado la primera vez que hemos usado este acrónimo. Y todavía no tenemos la certeza, cuando los periodistas estamos escribiendo todos los días sobre la COVID-19. O desconocemos y confundimos el nombre de la enfermedad con el nombre del virus, o usamos apodos que no tienen sentido. Además, hay un detalle adicional. Los que trabajan en radio y en televisión nos han enseñado y están generando una forma de pronunciar, un estilo de pronunciar el nombre de esta enfermedad, y nosotros hemos terminado pronunciando de esa manera y decimos COVID-19 como una palabra grave. La pronunciación la estamos haciendo como si fuese una palabra del inglés. En el inglés se pronuncia como grave, pero en español es COVID-19, aguda, ¿no? Tiene mayor fuerza de voz en la última. Y todavía confundimos si escribimos con mayúscula la C, o todo con mayúscula o minúscula. Es un tema simplemente básico, elemental, que la próxima vez que nosotros hablemos de esta enfermedad, tenemos que escribir con propiedad. Además, pasa algo que ha sido disculpen que exagere, o que no que exagere, que sea muy crudo, es una vergüenza para el periodismo peruano que varios medios de comunicación hayan terminado de entrevistar a este señor Jorge Luis Cuyubamba como si fuese un gran experto peruano y conocedor de la solución de los problemas del coronavirus. Y se ha paseado por todos los medios más importantes del Perú, y los periodistas más representativos de nuestra profesión los han entrevistado, y nadie ha utilizado la red social o ha hecho un clic. Nadie ha buscado en Google quién es este señor Cuyubamba, ¿no? Y que después nos hemos enterado que es un vocero Bamba, ¿no? Un vocero que hace honor a su apellido, Bamba. Y Bamba es un peruanismo, es un americanismo que se usa justamente para señalar que no es legal. Se hizo pasar y ahí está.
Y nosotros hemos compartido por las redes, y claro, luego al final hemos pedido la disculpa del caso, y hemos entrado también a hablar de este señor, ¿no?, que supuestamente tiene la cura, y hemos hablado de este producto del dióxido de cloro. Yo he visto en las redes sociales apasionantes debates entre los periodistas cuando alguien plantea y comparte la información y el resto va en tropel y dicen que no, que sí, que conoce un médico, que conoce a no sé cuánto, que hay un caso por aquí, que hay un caso por allá. Y nadie ha revisado, incluso este señor fue invitado en la Comisión de Salud del Congreso para para compartir sus saberes, entre comillas. Se ha hecho pasar como un experto en biofísica, y en el fondo es un estafador, ¿no? Ha repetido teorías falsas y tenemos a políticos que también están proponiendo, y de todo esto se está hablando en las redes sociales. Y nosotros los periodistas seguimos hablando de todos estos temas sin ir y verificar la fuente, el dato, la información. En la comunidad científica, para que una investigación tenga el valor de una nueva verdad, debe seguir un riguroso proceso, que son los artículos científicos, y se debe publicar en una revista científica. Este señor no tiene ni una nota de prensa, ¿okay? Este señor no ha sido registrado en ningún colegio profesional, pero le seguimos dando créditos. En esa misma dinámica hay 3 casos más que me gustaría compartir, que es el tema de los rumores, el tema de la gravedad de los rumores, el tema de las fuentes, o sea, el desconocimiento de las fuentes para esparcir, o de quienes están esparciendo los rumores, y nosotros estamos ahí si los desmentimos o repetimos esa información. Se han difundido en las redes sociales los famosos remedios caseros y los tratamientos, las pócimas salvadoras, los efectos que curan la COVID-19. Usamos fuentes que no son, digamos, verdaderas o creíbles, y también hemos ido a la otra orilla, ¿no es cierto? No estamos viendo en nuestras redes sociales las historias positivas. ¿Cuántas personas han vencido a la COVID-19? ¿Qué hay detrás de estas historias? Hace unos días leía en las redes sociales de una colega que su mamá había sufrido ya de 90 y tantos años un accidente en casa, y contó su historia de cómo ella había sido atendido por los profesionales que están en primera línea, así como los periodistas. Entonces, no todo es queja del servicio de salud pública, sino también hay estas historias. Hace unos días también leí en las redes sociales el testimonio de un colega que nunca había visto el rostro de estas personas que lo atendieron de día, de noche, y le salvaron la vida y le devolvieron la fe, y él simplemente testimoniaba en sus redes sociales que son ángeles sin rostros. Con este nombre los había bautizado y les agradecía. ¿Por qué no mirar también estas otras historias que se contrastan y que se manejan? Y Ale Grigelmo dice lo siguiente, ¿no? Y acá entramos al otro tema. El buen periodista es el que escribe bien y con rapidez. Porque aquí entramos en otra dinámica. Es que la inmediatez, es que lo tengo que publicar rápido, es que se me pasó porque el que escribe el titular lo tiene que hacer en un minuto, en pocos segundos. Es que, y siempre es la rapidez, o sea, siempre tenemos una justificación. Grigelmo dice esto: el buen periodista es el que escribe bien. No hay un buen periodista, o sea, uno no puede ser un buen periodista si escribe mal. Tiene que tener la capacidad, la cualidad, tiene que escribir bien. Si no sabe escribir bien, nunca será un buen periodista. ¿Okay? Y además el buen periodista tiene que escribir rápido, rápido. ¿Okay? Entonces, si uno escribe bien, ¿no?, pero escribe despacio,
no será un buen periodista. No tiene el mérito, ¿no es cierto? Escribir bien, pero despacio. O sea, todo el mundo ya ha publicado, pero este periodista aún no entrega el texto en las redes sociales. Pasa lo mismo. Tampoco tiene mérito escribir rápido, pero mal. Entonces, estos dos requisitos, estas dos cualidades son básicos en un periodista. Si no tenemos estas dos cualidades, en realidad no tenemos las bases para esta profesión. Esta profesión es, para ejercer esta profesión es escribir bien y escribir rápido, a gran velocidad. Claro, y como hoy nosotros tenemos los dispositivos y todos los manejos móviles, es una maravilla escribir en la palma de la mano, ¿no? En un dispositivo móvil. En mi época escribíamos con máquina de escribir, pero escribíamos rápido. Las teclas tenían sinfonía, era música en la sala de redacción. Hoy, ¿no es cierto? No hay esa música porque no se escuchan las teclas como antes, pero uno escribe con los dispositivos móviles, uno escribe con su laptop, uno escribe a gran velocidad, pero no pierde la esencia de escribir bien. Además, hoy tenemos muchos recursos para escribir bien. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que prestarle atención a tres aspectos que me gustaría compartir. Número uno, nuestra herramienta es la lengua. Nuestra herramienta de trabajo es el idioma. Si nosotros los periodistas no sabemos utilizar, no conocemos, no dominamos nuestro idioma, nunca lograremos calidad informativa, porque la calidad de las informaciones o las noticias que nosotros, o las opiniones que nosotros compartamos a través de las redes sociales, están estrechamente relacionadas con la calidad lingüística. Entonces, es importantísimo, esencial, básico, que nosotros, los periodistas, dominemos, manejemos la lengua. Nosotros usamos nuestro idioma para escribir en las redes sociales. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante, ¿no? Nuestros textos en las redes sociales son muy pocas palabras, 8, 10, 12 palabras. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es construir, elaborar, redactar oraciones armoniosas, impactantes, atractivas, novedosas, pero con información. Ahí, una coma marca la pauta, un punto marca la pauta. El punto y coma no tiene sentido en la mayoría de los casos. Los verbos, el uso de los verbos, tiene que estar en el modo simple, tenemos que usar los verbos adecuados, no está permitido usar los verbos comodín, tenemos que ser exactos, precisos con la elección de los verbos, tenemos que hacer una distinción en el uso de los sustantivos, minimizar la presencia de los adjetivos, conocer cuáles son los verbos que no tienen cabida en el lenguaje periodístico. Es impactante, ¿no? Todavía leer verbos como aperturar y otros como reaperturar en estos tiempos. Son aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el idioma, el manejo del idioma es parte de nuestro ejercicio cotidiano y diario. Si nosotros realmente si nos pusiéramos a pensar en el impacto de nuestros textos, la próxima vez que cojamos el celular, probablemente los pensemos 2 o 3 veces, porque todo eso que hemos publicado queda ahí. Entonces, en el fondo somos un modelo de escritura. En el fondo nos están viendo como los profesionales que saben escribir, pero que no aprovechan sus cualidades, porque quien escribe en las redes sociales es el periodista, y el periodista maneja el idioma. El médico no, el médico tiene otras capacidades, y probablemente no escriba
con la rigidez del periodista, pero el periodista sí lo tiene que hacer. Y sus redes sociales es su carta de presentación, es su marca personal. Y el periodista, además, para escribir, tiene que leer, pues, y tiene que leer buenos textos. Se tiene que familiarizar con ese buen estilo de la redacción y de la comunicación. Tiene que conocer las estructuras de las oraciones, de los párrafos, de los titulares, y tiene que manejar, tiene que dominar y tiene que tener una pasión por la corrección lingüística. Un buen libro siempre será un gran maestro. ¿Qué estamos haciendo los periodistas en estos casi ya 6 meses de confinamiento? ¿Hemos cogido un libro? ¿Cuántos libros hemos leído? ¿Cuántos textos hemos revisado? ¿Cuántos textos hemos podido devorar, conocer? Si tanto nos quejamos en una ciudad donde para viajar de un punto a otro punto perdemos 2 horas, 3 horas diarias, mínimamente hemos tenido 2 o 3 horas para poder coger un libro y acompañarnos y vencer este temor que tenemos en estos días a la COVID-19 y sobre todo a la muerte, porque hay muertes por todos lados, y estamos encerrados y estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestras casas, muchos, otros no, otros están en primera línea y salen también con un gran temor, pero la lectura acompaña. La lectura en un libro es un gran amigo y la lectura también calma las tensiones, apacigua el estrés. El libro es un gran compañero y además es un gran maestro. ¿Por qué no coger el libro? El libro electrónico está ahí. Hay libros gratuitos que nos están esperando. Los textos están ahí. ¿Por qué estamos olvidando esa práctica que los de mi generación los teníamos y con un solo libro terminábamos leyendo 20 o 30 libros porque este libro se intercambiaba con uno y con otro compañero? Era una maravilla. Las coberturas de los eventos periodísticos, uno iba con su libro bajo el brazo. Y el tercer tema es el periodista. Hoy, lo dije al inicio, tiene mayor posibilidad, mayor acceso. De la escasez hoy tenemos abundancia. Todas las fuentes de información están en Internet y todas las fuentes que nos pueden ayudar a escribir mejor están en Internet, están en sus redes sociales. ¿Por qué, si la naturaleza del periodista es preguntar, por qué estamos perdiendo la capacidad de preguntar? Si tengo una duda, ¿por qué pierdo la capacidad de despejar esa duda con la investigación? Si en la rutina del periodista está la investigación, o sea, nosotros por naturaleza investigamos, nuestro perfil profesional es investigar, ¿por qué no escudriñar? ¿Por qué no investigar? Ir a las raíces de las palabras. ¿Por qué esperamos y por qué repetimos los mismos errores en las redes sociales, en la redacción? ¿Por qué estamos perdiendo, no es cierto, la costumbre de investigar y la costumbre de preguntar? Ahí está la RAE, ahí está la Fundeu, son herramientas gratuitas, digitales, están sus redes sociales, está Wikilengua, están otras cuentas donde se están despejando las dudas. La Fundeu tiene también en Argentina, hay otras versiones. Nosotros, desde la Escuela de Comunicaciones Artífice, tenemos también nuestras cuentas en redes sociales y nuestros blogs. Todos los días yo atiendo consultas a través de un grupo de Facebook. Tenemos que acudir también a los diccionarios, porque el diccionario de la lengua española no es suficiente. Necesitamos ir a los otros diccionarios, al jurídico, al panhispánico que está en línea. Tenemos que ir al diccionario médico, hoy que lo necesitamos mucho más que antes para conocer los neologismos, tecnicismos, para conocer algunos aspectos que no son comunes o cotidianos. Tenemos además que ir a la fuente de la ortografía de la lengua española y la nueva gramática de la lengua española y a los manuales de estilo. Lastimosamente en nuestro país, en los medios de comunicación de nuestro país,
carecemos de manuales de estilo. No se invierte en los manuales de estilo. Los medios de comunicación no cuidan, ¿no es cierto? No cuidan este gran patrimonio llamado información, calidad periodística. Y entonces no trabajamos con manuales de estilos. Pero tampoco buscamos los de otros países. Ahí hay una gran tarea. Darío Villanueva señala esto. Si hubiera que graduar la influencia de la educación y los medios, los segundos tienen más importancia que la primera. Porque la educación es una etapa que tiene un fin. En cambio, la comunicación no. Las personas, los usuarios que siguen nuestras cuentas de redes sociales, no solamente nos siguen porque nosotros estamos compartiendo información y también opinión y también puntos de vista, sino también nos siguen porque quieren aprender de nosotros la forma, el estilo, el manejo, ¿no es cierto?, de la lengua en estas nuevas plataformas. Hay que acabar con este mito que siempre me dicen, es que, profesor, en las redes sociales todo está permitido. Profesor, ¿por qué usted corrige si es una cuenta de Twitter? Uno puede escribir como quiere. Profesor, pero si es un post en Facebook, no es un documento formal. ¿Por qué usted corrige o por qué usted se fija en esos detalles que son intrascendentes? Al final, lo que interesa es que el mensaje se haya entendido. Al final, lo que interesa es que la información se ha dado de manera rápida. Esto es quizás el tema que he querido un poco buscar esta reflexión porque estamos en una fecha muy importante. El Día del Periodista está, se va a celebrar en algunos días y este evento forma parte de ello, pero también hay un tercer aspecto. Tengo 5 minutitos para terminar que quisiera compartir y luego escucharé sus preguntas. Hay una palabra clave que funciona y que se usa, que se llama netiqueta en las redes sociales, netiqueta con N. No estamos teniendo la capacidad de interactuar y de opinar con otras personas que tienen opiniones distintas que las nuestras. La netiqueta es este comportamiento, este ambiente de cordialidad, este ambiente de respeto que debe haber en las redes sociales. Y hay periodistas que se han convertido en troles. O sea, han perdido su esencia totalmente. El periodista no es un troll. Así como el profesor no es un troll, el periodista no es un troll. Pero hay periodistas en las redes sociales que se muestran abiertamente como troles. Están echando abajo este tema de la comunicación, del intercambio que se debe manejar. Y eso no es construir una sociedad, una buena sociedad. Eso no es construir la comunicación. No hay capacidad de intercambiar ideas. La tolerancia se ha ido al tacho. No se está practicando el tema de la etiqueta. Entonces, la amenaza no solo está por las noticias falsas, por la mala escritura, sino también es por la falta de tolerancia, por este respeto a otro ser humano, a otro ciudadano que tiene un punto de vista distinto que el nuestro, o también expresamos nuestra xenofobia, expresamos nuestros prejuicios, nuestro racismo, nuestra homofobia a través de las redes sociales y nos despachamos, como se dice coloquialmente. Y esa no es la esencia del periodista. Yo muy pocas veces interactúo en muros, en grupos, pero honestamente a veces sí intervengo cuando veo que el periodista desinforma o el periodista tergiversa, y he tenido unas sorpresas increíbles. Maestros, profesores, dirigentes, periodistas de gran carrera se han sentido
¿no es cierto?, heridos porque alguien va y comenta en buen tono, ¿no es cierto?, la agresividad no es bienvenida, y han terminado bloqueándome o retirándome del grupo, y creo que esa no es la esencia de los periodistas. Espero que aquí no haya generado esa mirada, pero creo que es un espacio, porque estamos entre periodistas, es un espacio para reflexionar sobre cómo estamos usando nuestras redes sociales. El tema que me encargaron, que me propusieron, era la buena comunicación. Y entonces la buena comunicación no solo está en escribir bien, sino también en la información de valor que estamos compartiendo y también en el modo de cómo nosotros estamos comunicando. Netiqueta. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro colega, y vamos a pasar a escuchar, a recibir las preguntas a través del chat. Por favor, sus preguntas. Hugo Clay Arauco Vega, si uno lee textos, por favor, vamos a escuchar las preguntas. Por favor, escriban a través del chat. Estamos esperando las preguntas, escríbanlas en el chat, por favor. Aquí veo algunas preguntas, no sé si me permite poder leerlas. A ver, léalas, Ok. doctor. Ok, a ver. Gracias por sus preguntas. A ver, un segundo, voy a regresar. Tenemos participantes de Ica, Trujillo, Cusco, Moquegua, Lima. A ver, sigo revisando. Huamachuco, un abrazo. Huánuco, del Braem también. Tacna, la heroica. El Callao, Talara, la Libertad. Cusco otra vez. Por aquí. Ya, aquí aparece una pregunta. Edgar, ¿cómo estás? Edgar nos pregunta, Edgar Jiménez, ¿cuál es su opinión sobre las ediciones digitales de los principales medios de comunicación peruanos que presentan frecuentemente fallas ortográficas que, comparadas con las ediciones impresas, demuestran un menor cuidado por las versiones digitales del medio? Gracias por la pregunta. Nos hemos equivocado en el modelo de negocio y nos hemos equivocado en la mirada que le tenemos que dar a los usuarios. Yo ya tengo algunos años en el periodismo, y cuando llegó el periodismo digital o electrónico, yo estaba en un diario como redactor, y los periodistas que trabajaban en la edición impresa se resistían a trabajar en la versión electrónica. Para los periodistas de mi época era más importante escribir en el medio impreso, porque todo el mundo lo iba a ver, que escribir en el medio digital. Hoy el escenario ha cambiado totalmente. Sin embargo, quienes gerencian y quienes gestionan los medios siguen pensando en la versión impresa, cuando la versión impresa tiene, según las proyecciones, muy pocos años de vigencia y todo se está digitalizando. Y nos hemos ido a la otra orilla, hemos empezado a publicar en los medios digitales las notas de baja calidad, por llamarlo de alguna manera, y hemos encargado a los redactores menos preparados, y en las ediciones digitales hemos también apostado por regalar las noticias, ¿no? Compartirlas gratuitamente. Y hoy nos hemos encontrado que en este escenario de crisis de las empresas, este modelo no ha funcionado, porque hoy queremos cobrar algunos medios en el mundo, en el Perú también, por las notas que se están publicando por la suscripción digital. Y entonces, el contenido digital se ha desprestigiado. Son noticias descartables porque están yendo a lo que nosotros hemos comentado al inicio.
mientras más páginas vistas tenga, mientras más circulación tenga, mientras más se comparta, mientras más hablen de esta nota, entonces para nosotros esa nota es espectacular. No importa el contenido, no importa la fuente, no importa de cómo ha sido escrito, simplemente que se comparta, para bien o para mal. Incluso si van a hablar de las faltas ortográficas, que sigan hablando, no nos interesa. Entonces estamos dando una mirada equivocada de nuestra profesión. Y estamos cavando una tumba y nosotros mismos nos estamos enterrando en esa tumba. Hoy estamos viendo el medio digital con otros ojos y entonces hay como un esfuerzo de recuperar la calidad de los medios, en los medios digitales, pero no estamos observando las otras posibilidades que tenemos ahí y también los cambios que se están dando en las comunicaciones. Los editores empiezan a ver con otros ojos estos cambios, pero el desprestigio ya está dado. ¿Qué vamos a hacer para recuperar? Y lo peor es que justificamos estas faltas ortográficas y de sintaxis y decimos, es que se ha escrito muy rápido, es que se ha tenido que dar la información, pero incluso tienes posibilidad de corregir, lo cual no tienes en un medio impreso, y no lo estamos haciendo, simplemente porque ya lo difundimos y ya está, ¿no? Ya se consiguió el propósito. El propósito fue que se comparta y que se vea y que más personas ya han llegado al titular. Incluso no solamente son las faltas ortográficas, Edgar, sino también estamos jugando a la mentira. Los titulares que se venden en los medios digitales no son noticias, son preguntas. O sea, son fórmulas que se manejan en el marketing, por ejemplo, y nosotros vendemos noticias, pero no somos capaces de colocar titulares noticiosos, sino titulares como jugando a las escondidas o jugando para que la gente haga clic, ¿no? Haga clic. Y no estamos dando la noticia. Y uno hace clic, revisa la nota y termina también con un fiasco. No hay noticia. Entonces es fondo y forma. O sea, el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Hugo Clay Araujo Vega. Si uno lee texto bien escrito, se familiariza con el estilo, con la estructura y con la corrección lingüística. Un buen libro es un buen maestro. ¿Qué libro o libros recomienda leer? Hugo, esta pregunta en realidad tiene varios aspectos. Depende, pues, ¿no? Si uno no está acostumbrado a leer, yo no le podría recomendar que lea un libro, simplemente que lea, pero que lea, ¿ok? Que lea, mira, la mirada, por ejemplo, del editor es lee de todo, sin prejuicios. Lee buena literatura y lee mala literatura, lee un buen periódico y lee un mal periódico, lee un buen texto y lee un mal texto, el editor. Lee una noticia que ha confirmado, se ha verificado y lee fake news, pero su propósito es otro. Ahora, si es alguien que ya está convencido de la importancia de la lectura y necesita buenos modelos, obviamente hay algunos textos que le van a ayudar. Yo siempre recomiendo leer poesía. El periodista no está acostumbrado a leer poesía, a leer a nuestros poetas periodistas. Juan Gonzalo Rose, por ejemplo, y está en internet, no nos cuesta nada, ¿no? Pepe José Watanabe, poetas, periodistas. Y poesía te va a ayudar para las redes sociales y para el periodismo, te va a ayudar a tener flexibilidad, va a afinar el oído, ¿no? Nos va a ayudar con el tema de la capacidad de síntesis. Para los titulares, vamos a aprender a ordenar, a descubrir. Tienes una opción. Decir, el periodismo es mayor cantidad de información en menor número de palabras. La poesía nos ayuda a sintetizar. Y si no voy por además de la poesía y tengo posibilidades, bueno, periodismo literario, crónicas y reportajes. El reportaje es el género rey y la crónica es un género tan antiguo como la humanidad o como la vida o como la sociedad.
sea, digamos, en la trascendencia estoy hablando, no en el tema cronológico, ¿no? Entonces, y además, las crónicas son aquellas historias que siempre van a estar vigentes y tienen un poder, una vigencia que el periodismo, el diarismo debería rescatar. En nuestros diarios, por lo menos en los limeños, no hay crónicas. Hay una ausencia de crónicas. Las crónicas están retiradas, casi se ha hecho para un espacio muy reducido. Cronistas en el Perú tenemos muy buenos. Ahí está mi maestro Eloy Jauregui, gran cronista, ¿no? También maestro de la Escuela de Comunicaciones Artífice, por citar uno. O Julio Villanueva Chan, ¿no? Obviamente Caparrós, o Leila Guerriero, en fin, tienes varios nombres por ahí. Wilson, saludos, Cajamarca, Amazonas, Moquegua, Dolly. En realidad que se vive en la zona donde trabajo, lamentablemente a la gente no le importa que escriba bien. Lo visual es lo preponderante. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Dolly, la sociedad actual sigue siendo más visual que antes. Lo que tú indicas es cierto y esa es la tendencia. Pero no hay que verlo por ese lado. Fíjate, sí, lo visual tiene mayor presencia, pero lo visual tiene también una ventaja. Hablemos de la infografía. La infografía es visual, pero para elaborar una infografía nosotros realizamos un gran trabajo de investigación. Fuentes, datos, capacidad de síntesis, manejo de la fotografía, de la ilustración, del diseño. Y la infografía es poderosísima porque se empieza a dar la información en potencia y trasciende. Entonces, ¿por qué no trabajar más infografías en las redes sociales y en los medios digitales? Si la gente es visual, sí, está bien, vamos por lo visual. Pero no hagamos la otra ruta, ¿no? Es como la gente no lee, entonces le vamos a dar en pequeño, chiquito, texto, mal escrito, mal presentado, porque lee muy poco. No, hay que ir también de la mano un poco con lo que está ocurriendo y con las posibilidades que nosotros tenemos. Ahora, esto no solo es del periodismo, ¿no? Esto es un tema ya social, no solamente es de la escuela o de las instituciones educativas, es también de las familias. Los niños deben ir al colegio aprendiendo a leer y habiendo descubierto el hábito de la lectura. Si papá y mamá no lee, no entrega 15 minutos, media hora de su día, no lee con sus hijos, no practica, esto no va a cambiar. Ahora, si una persona que no es periodista no lee, y si el periodista no lee, entonces ya la cosa es grave, ¿no? Saludos, Nuevo Chimbote, Ayacucho. Me pregunta Fran Velarde Zambrano, ¿considera usted que la digitalización y la virtualidad está dañando en cierto modo a la veracidad de la noticia? Si me haces esta pregunta cerrada, no, Frank, no. La digitalización y la virtualidad no afecta, simplemente estamos en un nuevo carril, estamos en una nueva ruta, pero el periodismo sigue siendo periodismo, la esencia del periodismo sigue siendo la esencia del periodismo. Mucho se culpa a las redes sociales y se dice que las redes sociales es la culpable, la responsable de las faltas ortográficas. Mentira. Las redes sociales no son las responsables de nuestras faltas ortográficas. Las redes sociales no nos enseñan a escribir. Los responsables de enviar los mensajes somos los usuarios de las redes sociales. Entonces, esta es otra mentira que se ha difundido y hemos terminado creyendo. Ahí están las redes sociales. Google no nos enseña a escribir, simplemente nos permite comunicar. Nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Flor Muñoz, la comunicación en las redes sociales es rápida, pero a veces es destructiva cuando se envía información falsa. Sí, cierto. Meliano Valdés, la gente ha perdido credibilidad en algunos medios en Lima, coludidos con el gobierno de turno, igual existe en provincia. ¿Algún comentario? El periodista debe conservar su esencia, y su esencia es acercarse a la verdad.
cumplir su trabajo recogiendo diversas fuentes de información y acercarse a la verdad, a los hechos que son la verdad. El periodista no es un hincha, el periodista no participa de estos manejos que responden a otros intereses. El periodista no es un activista, tampoco. El activismo, si lo tiene que declarar y tiene que ser bien claro. Y claro, yo entiendo lo que tú me comentas, Emiliano, cuando yo dicto talleres en otras ciudades, este tema de la mirada que tienen los políticos y los gobernantes con el periodismo, y también la precariedad del periodismo o de las empresas periodísticas, porque el periodista también es un emprendedor, un pequeño empresario, tiene su programa de radio, su programa de televisión y también vende publicidad. Ahí se distorsiona el escenario, ¿no? Entonces, quien le pone la publicidad ya sabemos quién es y entonces tiene que alinear, ¿no? Alinear el flujo. Es un tema también ético. Nancy Ángeles, ¿se puede decir que permite que las personas tímidas se puedan expresar tranquilamente? Mira, cuando se han investigado y se han visto casos de personas que han difundido mensajes a través de las redes sociales y se los ha identificado porque no mostraban sus rostros, se descubrieron lo que tú indicas, Nancy, ¿no? Eran unos gatitos, ¿no? Unas mansas palomas. Pero cuando cogían y enviaban sus mensajes, eran muy violentos y agresivos. Eso es un tema que lo puede analizar mejor un especialista en psicología, de la psicología. Colega Jesús, ¿me Sí, escuchas? sí, creo que ya estamos, ¿no? Estamos sobre la hora de finalizar la Perfecto. brillante conferencia. Muchas gracias por tu participación e invitarlos a los participantes a continuar asistiendo a las conferencias que tenemos programadas. En este ciclo de conferencias, Matilde Pérez Palacio Carranza, que ha organizado el Colegio de Periodistas por el 40 aniversario de su creación. Muchas gracias, Jesús, nuevamente por tu participación y muchas gracias a todos los que han seguido esta conferencia. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Gracias.